¿Qué pasa, amigos? Hoy os traigo una review de este pedazo de jabón de afeitar All Habits hecho por BBS en Grecia con base de sebo. Ya os digo que es impresionante porque tiene un aroma al All Spice clásico, así que vais a alucinar, vais a ver cómo se hace la espuma, qué cantidad de espuma sale y lo mejor de todo, cómo desliza y cómo deja la piel después. Así que venga, vamos a probar este All Habits que me ha enviado BBS y vamos a ver cómo funciona. ¡Venga, amigos! Pues nada, amigos, bienvenidos al Filo de la Navaja, vuestro canal especializado en afeitado clásico, y hoy vamos a probar el All Habits. La base Hermes 2.0 se caracteriza porque tiene un montón de aceite de oliva virgen extra directamente de Grecia, la base 2.0. Y el aroma ya os he dicho que es el clásico All Spice de toda la vida. Vais a ver la textura que tiene. Bueno, esto ya le he metido el dedo porque ya lo he usado un par de veces, pero es impresionante. A los que os guste el aroma clásico tipo Floyd, tipo Baron Dandy, tipo All Spice, este jabón es impresionante. Y lo bueno que tiene es que al tener este sebo que tiene y este aceite de oliva, es muy indicado para las pieles sensibles. Así que, amigos, y ahora voy a decir las notas que tiene. A ver, porque esto sí que no tengo que leer. Nuez moscada, anís estrellado, aldehídos, naranja y limón. Luego tiene notas de corazón de canela, clavel, pimiento, geranio, heliotropo y jazmín. Flipas. Y las notas de fondo son de benjuí, almizcle, vainilla, abatonca, cedro y ámbar gris. O sea, lo que se dice, un aroma bien clásico. Son 127 gramos de puro jabón mantecoso hecho en Grecia. Mirad, es que es exagerado. Además que es que huele, es que me encanta. El jabón, al ser tan cremoso, vamos a usar el bol, que este es el Fine que tengo por aquí en la tienda por ahí. Vamos a tener cuidado porque es de cerámica. Vamos a coger nuestro All Habits y vamos a coger un poquito con el dedo. Con esto vamos a tener para aburrir. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí en el fondo. Lo vamos a aplastar bien para que ahora cuando pase la brocha vaya perfecto. Mantecoso, es una pasada. Bueno, ahora vamos a usar la brocha Parker. Es una brocha que me encanta, de pelo sintético. Como siempre, todo lo tenéis en cuchilleriamolino.com, ¿vale? La escurrimos bien. Con esto ya veis que no le cuesta nada de trabajo coger jabón. Bueno, como a mí me gusta espumar en la cabeza, lo único que hago es cargar la brocha aquí, que ya estará bastante llena de jabón. Ya hemos rascado bastante y nos hacemos la espuma en la cabeza, porque a mí me gusta sentir la brochita. Así que yo creo que con esto ya estamos apañados. Bueno, la brocha ya la tengo cargada. Ahora toca humedecerse la cabeza pues con agua tibia, que tibia está desde luego, porque caliente no se me ha quedado en absoluto. Pero bueno, lo he cargado en el bol y como me gusta sentir la brocha que me folie la piel lo suficiente, pues me hago la espuma en la cabeza. ¿Cómo veis esto? Esto es espuma a toda pastilla. Fijaros qué ondas hace ya nada más empezar. La base del Hermes esta, aunque tenga sebo y aceite de oliva virgen extra y no tenga muchas cosas más, es increíble. Y ya os digo, para pieles sensibles es un jabón estupendo. Madre mía, mirad qué espumaza, y que se exagera. A mí me gusta pegarme así un buen ratejo, ¿vale? Unos 3, 4, 5 minutillos. Es lo ideal para que te salga la espuma lo más perfecta posible. ¡Wow, qué maravilla! Que son gustazos ya. Y lo que tiene estos jabones BBS es que cuando te estás enjabonando, no desaparece el olor, sino que se intensifica mucho más y dura todo el rato mientras hacemos la espuma. Es que tiene una cremosidad, mirad, alucinante.
Luego en el bol haremos para el cuello, ¿vale? Y así veis cómo hace la espuma en el bol. Pero vamos, no creo que tenga que aplicar mucho más el tipo de buena espuma que hace esto. Madre mía, mirad, mirad. Y además se queda bien pegadita, ¿eh? Me encanta. Mirad, es que hace una crema maravillosa, súper acolchadita y con una pinta de protectora que flipáis. Además, eso os digo otra vez, el aroma brutal todo el rato. Tú deja un par de minutos mientras ponemos la cuchilla a la maquinilla para que se ablande un poquito el pelo. Voy a usar la maquinilla bayoneta de Goodfellas Smile. Es de latón, cuando la pilléis en cuchillamoreno.com pues va a estar reluciente. Pero luego, como es de latón, pues va a coger esta pátina con este color tan personal. A mí la verdad es que me gusta mucho. Y para afeitados de 2-3 días como mucho, va súper bien. Ya de más días no os afeitéis con ella porque nos va a pillar bien el pelo. Las cuchillas 7 Days para pieles sensibles también, o quien empecéis en el afeitado clásico, es ideal esta cuchilla. Aquí. Y la ponemos aquí. Como veis, poner una maquinilla de afeitar clásica pues no tiene mucho misterio. Lista, nos va a dar un poquito de calorcito. Bueno amigos, ya hemos puesto la cuchilla, que hemos puesto la 7 Days de Treat, que es una cuchilla impresionante, recubierta de platino, que va a hacer que deslice mucho mejor la cuchilla. Así que venga, vamos a darle. ¡Uah! Bueno, este jabón es que es una locura. Mirad, me encanta ver esto. No sé si a vosotros os pasa, pero me encanta ver la espuma esta que se queda en la maquinilla. Me da como mucho placer verla. Bueno, esto desliza. Bueno, por aquí la verdad es que hay poco que deslizar. ¿Qué queréis que os cuente, amigos? Que no hay mucho que deslizar. Vamos a quitarnos de aquí también. Pero oye, cuando no afeita bien se nota. O sea que está bien que se note que afeita bien. Vamos a quitarnos de esto de aquí. El pelo lo tengo de un día, lo afeité ayer. Así que, bueno, vamos a la zona donde el pelo está más duro. Desliza de maravilla, amigos. Qué pasada. Qué pasada de jabón. Y eso, el aroma clasicón continuamente. ¿Qué voy a decir de la maquinilla? La maquinilla es una pasada. Y estas cuchillas, la verdad es que todavía no he escuchado yo a quien no le vaya bien. Eso sí, te va a dar 2 afeitados buenos. Ya no le pidas mucho más, porque seguramente lo que vas a conseguir es que se te irrite más la piel. La verdad es que dicen del afeitado clásico que se tarda, pero digo, con cosas buenas no se tarda nada. ¡Qué maravilla, amigos! ¿Cómo va esto? Es que deja una suavidad que alucináis. Me gustan mucho estos jabones. Y eso que la base Hermes no es la tope de gama de la marca. O sea que imaginaros cómo va esto. Aquí los 4 pelillos de nada. La verdad es que si queréis afeitaros la cabeza y que no se os vea así la negrura, aunque aquí claro se
Secreto. Ahora, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a pegar otra pasada por aquí. Para apurarnos lo más posible. Ya que estamos, vamos a darle caña. Porque la brocha ya sabéis que la tenéis siempre ready. Siempre lista para lo que necesite. Oh, qué maravilla. Así que venga. Vamos a darle aquí a contra. Oh. Con jabones buenos pues podéis hacer contrapelo. Sin problema. ¡Qué maravilla! Bueno, veréis vosotros. Es que va de maravilla. Ya os digo, que queréis más apurado, os pegáis os enjabonáis otra vez y os pegáis al contrapelo. Bueno, aquí ya no hace falta. Vamos a darle esta parte de aquí. Que no, vamos a afeitar hasta aquí. Voy a dejar una barba porque me han llegado tengo unos champús de barba flipantes y los tengo que probar. Además hace mucho frío para ir con la cara, con lo que me gusta a mí el mentol. No puede ser. Bueno, como nos vamos a enjabonar en el bol para que veáis cómo sale la espuma, pues esto lo podemos quitar ya del todo. Bueno, ya ha pasado un minutillo por ahí que se ablande porque esta zona es la que más tirones mete, ¿sabéis? Así que vamos a dejar aquí la toalla y venga. Ojo, qué suavidad. Flipante. ¡Hala! Listo. Estoy deseando echarme el After Shave porque es que es el toque brutal para el afeitado. La espuma en el bol, que veáis que con lo poco que hay vamos a sacar un montón. Venga, vamos a mojarlo un poquito. Y le vamos a sacar una espumaza. Ya veréis. ¡Qué maravilla! Es que fijaros, es que no llevamos nada y mirad qué espuma. Y había poquísimo. Mirad. Y espuma buenísima. Esto cualquier ciudadano medio se afeita con esto entero. Y nosotros ya nos hemos afeitado la cabeza, así que con la mitad de carga que hemos usado antes podríamos afeitarnos perfectamente. Y fijaros, impresionante. Fijaros con qué facilidad hemos sacado un montón de espuma de un culillo de jabón que había. O sea, con nada, con las sobras. Es decir, que con la mitad de carga que hemos usado para afeitarnos la cabeza podríamos habernos afeitado perfectamente y de sobra toda la cabeza y toda la barba si hubiéramos querido. Pero vamos, ahora nos da para afeitarnos el cuello y que se quede perfecto de sobra. Así que venga, vamos a ver si no nos manchamos mucho. Pero fijaros que espuma más brutal. Es que es una maravilla.
ver, las zonas complicadas, que son estas. Listo, y fijaros que todavía queda más. Afeitarnos la zona del cuello con nuestra cuchilla. A favor de pelo, que no me gusta mucho la tontear. Y esta que es la zona complicada, no me está costando trabajo. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que estamos usando funciona de maravilla. Buah, impresionante. Me ha costado un carajo afeitarla, pues ya no os cuento nada. Qué bien huele. La maquinilla esta va muy bien. Bueno, para terminar, agua fría para cerrar el poro. Uy, qué gusto con este jabón. Mira cómo me gusta. Bueno, vamos a secarnos bien, porque si no, secarnos bien, pero sin restregarse, ¿vale? Así, golpecicos, golpecicos. Golpecicos, que hay veces que dan ganas de pegarse un buen... pero... y menos por estas zonas. Porque si no, como tengáis la piel sensible y os hayáis pegado el restregón después del afeitado bueno, para quitaros el carnet de afeitadera. Bueno, esto ya está. Así que vamos a mi parte favorita del afeitado, que es el aftershave con alcohol. Para que se note que nos hemos afeitado. Y encima con el aroma este potente, flipante, antiguo de Old Spice. Venga, así. Esto hay que disfrutarlo a tope. Bueno, pues ni un picorón ni nada. No hago nada. Así que irritación cero. Vamos al cuello a ver si ahora restregando. Sí, aquí un poquito, amigos. Es que si no parece que... madre mía, cómo huele. Si no parece que ni te has afeitado. ¡Qué maravilla! Me encanta. Siento mucho, pero aún a riesgo de que se me acabe pronto. Bueno, el Old Spice, flipante. Los que busquéis un aroma sin complicaros, antiguo, tipo Floyd, tipo Baron Dandy, tipo Old Spice, os va a encantar. Estoy viendo toda la espuma que me ha quedado y perfectamente podría afeitarme otra vez. Así que ya no uséis demasiado jabón porque nos va a hacer falta. Pero si queréis pegaros un buen afeitado placentero, pues sí, echarle lo que queráis. Y luego el aftershave es maravilloso, como huele el baño de bien. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y eso, si os ha gustado, suscribiros, dejáis un comentario, que no pasa nada. Y así seguimos haciendo este tipo de vídeos porque a mí me encanta un montón. Y si le dais apoyo, pues ya sabemos nosotros que os gustan y vamos haciendo más. Fui probando más productos que esto. Venga, muchas gracias, amigos, que paséis un día maravilloso y os peguéis buenos afeitos.